Hola amigos ciclistas, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un nuevo formato de video que se llama Training Sessions, que es obviamente entrenamientos. En el último video que publiqué, que fue el Criterium de San Miguel, les había comentado de que había adquirido un potenciómetro. Ya está aquí, lo tengo en mis manos y bueno, en realidad ya lo tengo instalado en la bicicleta. Entonces ahora hay que darle uso y de una vez empezar a entrenar con las métricas correctas. Entonces lo primero que necesito hacer es conseguir el FTP. ¿Cómo se hace eso? Con una prueba, la prueba de FTP, que lo vamos a iniciar ahora mismo. Entonces van a ver en la pantalla que tengo varios datos. Ahí está la frecuencia cardíaca, la cadencia, la velocidad y un nuevo dato que es la potencia. Lo que hace el potenciómetro es medir eso, la potencia, que es cuánta energía le estoy aplicando para poder moverme. Y eso lo toma a través de un sensor que se encuentra en esos momentos en la biela. Hay de distintas formas, hay digamos de lo que son de pedales, de lo que están en las masas, también puede estar en el plato. Bueno, hay diferentes tipos de modelos. Entonces el que yo tengo es de biela. Ya les explicaré en otro momento las ventajas y desventajas. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos midiendo acá? Medimos cuánta energía estamos utilizando para poder trasladarnos. Entonces esto se mide en watts. Y hace un par de días hice una prueba, que es la prueba de rampa, que es una prueba en la cual va aumentando la potencia. Digamos, va subiendo de 20 watts, de 20 en 20 por cada minuto. Entonces en esa prueba me quedé en los 260 watts como máximo. Y haciendo un cálculo, un estimado, me dice de que tengo unos 180 watts de FTP. Pero en realidad no me la creo. Me parece que es mucho. Entonces fui más conservador. Estoy tratando de asumir de que sería más o menos 150 por ahí. Entonces en esta prueba que estoy haciendo el día de hoy es tratar de mantener esos 150 watts. Es complicado. Por ejemplo, ahorita dejé de pedalear. Creo que me distraje o pasó algo. Por un momento dejé de pedalear, que no debería ser así. Debería ser de manera continua el pedaleo. Entonces para alguien que empieza a utilizar el potenciómetro, que es nuevo, es complicado, es difícil tratar de dar la misma potencia constantemente. Entonces ahí me ven sufriendo, ¿no? Ahí va 100, 150, a veces se dispara 180. Entonces estoy tratando de adivinar, ¿no? No estoy acostumbrado a, digamos, aplicar una fuerza o, perdón, una potencia constante durante el pedaleo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues primero, claro, la falta de experiencia, pero segundo también es el terreno. En este caso, yo pensé de que ahí en la Plaza de la Bandera, donde me encuentro en estos momentos, como es una rotonda, digamos, es un circuito circular, podría ir sin parar, sin detenerme o sin obstáculos. Pero el problema es de que esta plaza pues tiene una ligera inclinación, creo que es 1%. Creo que pasa que, por ejemplo, ahí está empezando a ir de bajada. Entonces necesito menos fuerza o aplicar menos potencia para ir más rápido. Entonces, ¿qué pasa? De que aplico menos potencia, se me cae, ¿no? Se me va, digamos, 120. Entonces ahí trato de corregir y se me dispara a 200. Entonces, esas variaciones de resistencia que tengo por el plano que va cambiando, es decir, la variación de la inclinación, hace de que no pueda calcular exactamente cuánta potencia tengo que aplicar. Entonces ese es el primer problema que tengo ahí, la variación de potencia en vez de serlo constante. Entonces este lugar como que no es apropiado. ¿Qué es lo que recomiendan? Irte a un lugar donde tenga un plano inclinado. De repente por acá cerca de Lima hay Costa Verde, hay algunos lugares donde hay planos o subidas, ¿no? Donde puede, digamos, hacerse esa prueba. Pero esta prueba dura unos 20 minutos. Entonces tengo que estar subiendo 20 minutos constantemente. Tendría que irme, no sé, de repente a Manchay o algún lugar donde tenga una recta con un plano constante. Y entonces ahí tendría una resistencia constante y tendría una mejor métrica. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Como no tengo eso, voy a continuar con la prueba del FTP acá en la Plaza de la Bandera. Voy a tratar de hacer lo mejor que me salga. Y el resultado que tenga voy a promediarlo con la prueba de la rampa que hice anteriormente. Lo hice en rodillo, entonces también hay digamos, un resultado no tan creíble. Entonces esto lo voy a utilizar de referencia. ¿Para qué? Para introducirlo dentro del ciclo computador y también dentro del TrainingPeaks, que es el software que voy a utilizar para empezar a hacer los entrenamientos.
Ahora, todos me van a preguntar, pero Marco, o sea, si vas a tomar dos medidas distintas y no estás seguro, no te va a salir exacto, mejoras bien la prueba. Pero ¿qué pasa? El Training Peaks, digamos, es un programa que va a, digamos, calcular el FTP de manera automática mientras más datos le metas. Es decir, mientras más salidas tenga, va a empezar a afinar ese FTP. Ahora, ¿qué es el FTP o el FTP? Sería el Functional Threshold Power, que sería como el umbral de potencia, que traducido en números sería como cuánta potencia puedo aplicar por una hora de manera continua. Ahora, cuando digo una hora continua no significa que voy a pedalear por una hora tranquilamente, no, sino pedaleo una hora y termino reventado, pero muerto y que no puedo más. Entonces, no voy a hacer una hora de pedaleo, solamente voy a hacer 20 minutos, que digamos es la prueba. En realidad la prueba hay que hacerlo con más tiempo, unos 15 minutos de calentamiento, después unas 3 series de 100 RPM por un minuto. Entonces esto es para calentar, digamos, para que el cuerpo esté preparado para esta prueba de estrés sin quemar todas las energías. Entonces, de ahí vienen unos 20 minutos de prueba. No se va a hacer esos 60 minutos o la hora que pide, sino solamente 20 minutos, y eso, y esa potencia que dé de resultado hay que restarle el 5%. Entonces ese va a ser el FTP que vamos a calcular. Ahora, ¿por qué es tan importante el cálculo de FTP? Digamos, si lo midiéramos por potencia, no sería igual. Una persona que tiene más potencia, de repente un ciclista más experimentado, pedirle 300 watts va a ser, digamos, aterrizables, o va a ser posible. En cambio, pedirle 300 watts a una persona que recién está entrando o empezando va a ser, pues, esto para que se muera, ¿no? En de repente 10 segundos, 20 segundos, qué sé yo. Entonces, pedirle esa potencia, digamos, no es lo mismo. Entonces, como para estandarizar, de repente le puedo pedir 50% del FTP para uno, para ambos en realidad. Cada quien aplica la potencia según su FTP y, digamos, el resultado va a ser más o menos similar, ¿no? Entonces, si a ambos se le piden el FTP o el 100% del FTP, ambos van a tener el mismo o la misma intensidad de trabajo, digamos, de esfuerzo. Y al final ambos se van a, pues, caer a la hora digamos, de hacer esta rutina. Entonces, con el FTP, pues, es una forma de cómo estandarizar, ¿no? Entre todos. ¿Y qué ocurre? Que ya con este FTP se empieza a calcular ciertos indicadores. Lo más común que van a encontrar por ahí son las zonas de potencia, las 7 zonas de potencia. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se puede hacer? De repente, si yo me mando digamos, un fondito varias horas, si es que voy al 100% o, digamos, en la zona 4 de las zonas de potencia, entonces yo sé que ahí solamente voy a durar una hora y de ahí me desplomo y chau, se acabó la salida, ¿no? Entonces no voy a ir en zona 4, no voy a ir en zona 3, ¿no? Que es la zona tempo, ¿no? Entre un 76 a un 90% del FTP. Entonces ya con eso puedo ir un par de horas y digamos, claro, me va a costar, creo, pero digamos, voy a poder hacerlo sin que me desplome, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso va a ser un buen entrenamiento. Ahora, si me mando muchas horas, de repente 5 o 6 horas, esas salidas largas, no voy a aplicar la zona 3 de potencia, ¿no? Sino la zona 2, que es la zona endurance, que está ahí entre el 50 y tantos al 75%, ¿no? Entonces yo sé que ahí puedo salirme de repente un Lima Cañete, ¿no? Por varias horas y normal, ¿no? Voy a llegar, claro, un poquito cansado, pero lo voy a hacer. Ahora, regresando a la prueba del día de hoy, pues sigo viendo los datos, ¿no? Ahí sigue variando la potencia, ¿no? Está 190, 200, si se cae 150. Entonces, la variación de la pendiente del plano hace que, digamos, varíe la resistencia, varíe las RPMs. Entonces, es difícil, es complicado hacer una prueba de FTP en ese terreno. Entonces, además de esto, estoy observando de que la frecuencia cardíaca no está al máximo, ¿no? Normalmente cuando yo le doy así intenso, como ya vieron en el video del Criterium, voy a 190, 195 latidos por minuto, ¿no? Ahí estoy en 174, que es de repente
entre mi zona 3 y mi zona 4. Entonces todavía no le estoy dándole duro, ¿no? Entonces sé que podría sacarle un poquito más de potencia. Y es eso de que no he estado trabajando midiendo la potencia. O sea, le he estado dando, pero no sé si realmente es lo suficiente o no. Entonces ahorita me estoy dando cuenta de que podría pedalear más fuerte para poder sacar más potencia, ¿no? Y poder ir más rápido. Pero en vez de eso, lo que hacía era aumentar la cadencia, y al final terminaba fatigando más el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces ya de arranque veo cuáles son las ventajas o las bondades de tener un potenciómetro, ¿no? Ya sé cuánta intensidad de fuerza o cuánta potencia tengo que aplicar al pedal para poder moverme, ¿no? Entonces es algo que ya me toca acostumbrarme con el tiempo, acostumbrarme a saber cuánto doy, y eso en qué significa en watts. Ahora, no solamente en plano, sino también en subida. También en una cadencia muy baja, intermedia, o una cadencia media alta, ¿no? Entonces, tengo que ir probando. Y la única forma de aprender es haciéndolo a través de la experiencia. Entonces, como digo, la única forma de aprender en el ciclismo o crecer en el ciclismo es haciéndolo, ¿no? Saliendo. Ahora, siempre por ahí te dicen, tienes que entrenar. Ok, pero ¿cuánto tengo que entrenar? De repente una semana, una vez a la semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, 2 horas, 1 hora, 10 kilómetros, 50 kilómetros. Entonces, cuando te dicen sal y entrena, es muy genérica esa recomendación. Entonces, para eso es el tema del potenciómetro y el FTP, ¿no? Digamos de que ya es mucho más preciso qué es lo que estás haciendo, cuánta carga le estás dando a tus músculos, cuál es el estrés que le estás aplicando. Entonces, por un lado, ese estrés va a ayudar a mejorar el fitness, ¿no? Digamos que es el objetivo del entrenamiento. Pero también sobrepasar, algunos límites va a hacer que también aumente la fatiga, ¿no? Y al final, pues esto termina reventado, ¿no? Estás fuera de forma, que fue lo que me pasó cuando me fui a Canta, ¿no? El primer día estaba en forma porque, tenía mis reservas, todo. Y ahí le di fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? De que acumulé mucha fatiga. Al segundo día que quería salir ya no estaba en forma, ¿no? Porque ya había acumulado tanta fatiga del día anterior, de que cuando salí de Quibes a Canta estaba reventado. Salí reventado, y creo que lo dije en el video, ¿no? Entonces así me mandé, y es por eso que lo hice mal, ¿no? Llegué recontra lento, y es por eso, ¿no? Porque había acumulado demasiada fatiga. Entonces una cosa es saberlo, o decirlo, sentirlo, pero otra cosa es cuantificarlo, ¿no? En este caso, lo que hice fue cargar todos los datos que ya tenía en el Garmin al Training Peaks. Sincronicé las cuentas y me salió. Entonces, cuando vi los resultados, vi las métricas, claro, pues todo tiene sentido, ¿no? Entonces, ahora, utilizar una herramienta de ese tipo pues ayuda un montón, ayuda a entender mucho la condición del cuerpo, el fitness. Entonces, para empezar, quiero agradecer a Eduardo, que fue el que me ha metido en este mundo. Por culpa de él ya entré. Ya entré al lado oscuro del ciclismo. Empecé a ya gastar dinero en estos juguetitos, ¿no? En el potenciómetro. En realidad el potenciómetro es una herramienta cara, pero hay opciones accesibles que ya uno puede encontrar si lo compra por internet, si es que uno se toma la molestia de investigar, ¿no? Que es en mi caso, ¿no? Que compré el potenciómetro de Biela, no me salió muy caro, que estuvo muy accesible para mí. Entonces en realidad es por eso que me animé, ¿no? Yo ya tenía planeado hacerlo tiempo atrás, pero siempre el precio me desanimaba, hasta que encontré una buena oferta y dije, ya, me voy de una vez, me traigo un potenciómetro. Ahora, ¿se puede entrenar sin potenciómetro? Sí, se puede utilizar la banda de frecuencia cardíaca. Y es más, con esos datos es que he estado evaluando, las salidas anteriores, porque solamente tenía la banda de frecuencia cardíaca. Entonces, ahora, ¿se puede entrenar sin potenciómetro, solamente con la banda de frecuencia cardíaca? Yo creo que sí.
el utilizar el Training Peaks de esa manera, también creo que sí. Ahora, ¿qué es lo que mide la frecuencia cardíaca? Mide el estrés, ¿no? El estrés del sistema cardiovascular, pero no está midiendo o digamos no toma una lectura del estrés de las piernas o de los músculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando es un tema de acumulación de lactato, yo creo que es mucho más preciso, digamos, utilizar las zonas de potencia que utilizar las zonas de frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, si se puede conseguir un potenciómetro, mejor, pero si no, uno utiliza, digamos, lo que tiene, ¿no? Ahora, si debía hacer esto antes, yo creo que sí, ¿no? No era necesario que tuviese un potenciómetro para disciplinarme, pero yo creo que esto es un proceso, y es un poco por qué estoy haciendo este video, porque estoy documentando el proceso, ¿no? O sea, cómo estoy empezando ya a tomar un poquito más en serio el ciclismo, porque al final no estaba haciendo unas salidas muy disciplinadas, por decirlo así. Salía esporádicamente, digamos, salía a hacer rutas largas, un poquito cuando se me antojaba. Entonces ahora que veo toda esa data en el Training Peaks, veo cómo me afecta en el fitness, cómo afecta la fatiga, y salir de esa manera tan desordenada, pues esto, no logras nada, ¿no? Ahí los resultados se ven. Entonces, nada, para empezar, yo les recomendaría, si quieren entrar en este mundo o ponerse un poco serios con esto, pues consígase un entrenador, alguien que les diga lo que tienen que hacer, que les aconseje, que los lleven. En mi caso lo estoy haciendo solo, pero claro, ¿no? Como tengo ahí digamos, una relación de amistad con Eduardo, pues le pido el favor que me lo valide, que vea, a ver, que chequee si está bien o mal, me dice si está bien o no, me da el visto bueno y pum, salgo y aplico, ¿no? Entonces, en mi caso, pues estoy un poco como autodidacta y a mí me gusta eso, ¿no? O sea, veo los videos de YouTube, indago, investigo, pero igual siempre corroboro con alguien que tenga mucho más experiencia y alguien, pues que sepa lo que está diciendo, ¿no? No alguien tan empírico, ¿no? Sino alguien con conocimientos, ¿no? Y en el caso, pues, de Eduardo me pasó bastante documentación, me ha pasado libros, entonces ya me toca revisar todo eso. Entonces yo me quedo conforme, ¿no? Porque al final algo que me preocupa, que siempre las personas dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero es muy empírico, muy a ensayo y error, y mucho de lo que se escucha por acá. Entonces yo esas recomendaciones siempre los tomo así con pinzas, porque lo que le funciona a uno no es lo mismo que le funciona a otro. Entonces yo prefiero, sí, digamos, algo que tenga más valor, digamos, académico, que tenga más investigación. Entonces, cuando ya veo un libro, una documentación de ese tipo, ya me da más confianza, ¿no? Entonces empiezo a entender el porqué de las cosas y empiezo a indagar, ¿no? Entonces, por ahí voy yo, y sería mi recomendación, ¿no? De que consígase algún coach o un entrenador, o digamos alguien que los ayude, que los lleve por este camino, pero que también sepa, ¿no? Y que tenga conocimiento en ello, ¿no? Conocimiento basado en algo tangible, ¿no? Y no tanto por lo que dice la gente. Ahora, a todo esto, lo que les estoy compartiendo acá en este blog, o lo que voy a seguir compartiendo en los siguientes videos que lance, no lo tomen, digamos, tal cual como lo digo. Yo tampoco soy un experto, yo recién estoy entrando, estoy aprendiendo al igual que muchas personas. Entonces, por si acaso les digo, me puedo equivocar. Entonces, lo que estoy haciendo en realidad es compartiendo mi experiencia, este proceso de empezar desde cero a entrenar y ver si tengo o no mejorar. Sí, tengo la fe de que de hecho voy a mejorar. ¿Cuánto? ¿Un poquito o un montón? No lo sé. En realidad las mejoras son lentas. Ahora que he estado cargando mis sesiones en el Training Peaks, o sea, ya planificando mi entrenamiento, es lento. Pero lento y seguro. ¿Qué es lo que pasa? De que estoy pensando de que voy a mejorar, pero digamos a muy largo plazo. Como dicen, paso, o sea, lento pero paso seguro. Ahora, a todo esto, yo sé de que muchas personas están mirando, digamos, este video. No todos son fanáticos del entrenamiento, pero sé que algunos de repente ya les está picando el bichito, quieren mejorar y disciplinarse, ¿no?
Bueno, muchos que ven, digamos, los videos que tengo en este canal, yo sé que muchos también siguen a Eduardo y sabrán, ¿no? De que él siempre menciona a sus pupilos que se encuentran en las calles, de repente por aquí, en el entrenamiento. Entonces, para todo esto, pues Eduardo es coach, solamente que no lo dice de esa manera, es implícito o tácito. Porque habla de sus pupilos, pero claro, entonces yo creo que si alguna persona quiere dar el siguiente paso, como es mi caso, de hecho, contáctense con Eduardo, escríbanle, pregúntanle cómo es. Yo creo que lo mínimo que les va a pedir es que tenga un ciclo computador para guardar los datos y una banda de frecuencia cardíaca para, digamos, tomar la medida de eso, ¿no? De los latidos por corazón y saber cuánto es la carga de estrés que le está aplicando al cuerpo, ¿no? Y claro, ¿no? Instalar el Training Peaks y empezar a recolectar toda esa información, ¿no? Yo creo que lo primero que le va a pedir y claro, uno puede empezar hacer eso por su cuenta y empezar a recolectar datos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se interpreta esos datos? ¿Cómo se planifica un entrenamiento a partir de esos datos? Ya viene el trabajo del entrenador. Entonces, si están interesados, contáctense con Eduardo y, claro, conviértanse en sus pupilos. Y ahora sí, falta poco para terminar la prueba del FTP. Listo, ahora sí, voy a mostrarle los datos de esos 20 minutos de sufrimiento. Entonces ahí al medio dice NP. NP es la potencia normalizada, aparece como 140. La potencia normalizada lo que hace es solamente mide cuánta potencia se le ha aplicado cuando he estado pedaleando, ¿no? Veo momentos donde no he pedaleado poco, digamos, me he descuidado, entonces la potencia normalizada no considera eso. Entonces el FTP sería esa potencia normalizada menos el 5%, o sea, multiplicada por un factor de 0,95 y daría unos 133 watts. Como les comenté anteriormente, la frecuencia cardíaca me está indicando de que no estaba dándole con todo, entonces sé que podría sacarle algunos watts adicionales, era cuestión de seguir practicando más. Entonces, nada, lo que voy a hacer es de esos 133 watts de FTP, los voy a promediar con los 180 que me salió en la prueba de rampa y me salen unos 156. Entonces esa cifra de los 156 watts de FTP lo voy a utilizar como referencia para configurar el ciclo computador, para configurar el Training Peaks, para que utilice esa cifra para, digamos, calcular cuáles son las zonas de potencia y además de otros indicadores, ¿no? Como son el IF, el TSS, también de, digamos, el CTL, el ATL, el TSB y bueno, un montón de números que están por ahí, pero es que estos números ayudan un montón a planificar bien las salidas, cuánto tiempo, cuánta intensidad, si es que uno se mete a hacer intervalos, rampas, etcétera, medir también cuánto hay que darle, digamos, de fuerza en cada uno y si eso va a repercutir en el estrés y en la fatiga, ¿no? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? De que ya con estas métricas uno sabe si realmente ha hecho un buen entrenamiento o no. O sea, si ha hecho lo suficiente para ver alguna mejora en el fitness, pero tampoco demasiado para que se acumule demasiada fatiga y al final pues esto sea contraproducente, ¿no? Entonces nada, quería compartirles esto que es súper básico, diría yo. Es mi primera salida, la que tengo que hacer sí o sí es el cálculo del FTP. Sé que no es muy exacto, pero el Training Peaks, con, digamos, la experiencia o más salidas que tenga, va a calcular, va a empezar a ajustar y va a sacar el FTP correcto. Así que señores, muchas gracias por quedarse hasta acá en este video. Si les gustó, no se olviden, pónganle su like y además compártanlo, y a los primeros pues suscríbanse. Y los veo en la siguiente salida. Cuídense, bye.